Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo que estamos dedicando a analizar, a comentar La riqueza de las naciones de Adam Smith, obra publicada por primera vez en 1776 y que es uno de los libros más importantes en el ámbito de la economía, sin duda alguna. Estamos ya analizando lo que es el libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, libro cuarto en el cual Adam Smith analiza cuáles son las características principales, los aciertos, los errores de los sistemas de economía política, y eso es precisamente lo que estamos ya analizando. Dice Adam Smith, y repito lo que ya dijimos en la sesión anterior, dice: la diferente evolución de la riqueza en distintas épocas y naciones ha dado lugar a 2 sistemas de economía política con relación al enriquecimiento de los pueblos. Un sistema puede ser denominado comercial y el otro agrícola. ¿A qué sistema se refiere Adam Smith cuando habla del comercial? A lo que él mismo llamó el sistema mercantil y que luego se conoció y se sigue conociendo como el mercantilismo. ¿Y a qué sistema se refiere cuando habla del sistema agrícola? Al sistema fisiocrático, al cual ya volveremos. Y lo primero que hace Smith, ¿sí?, es analizar el sistema mercantil, el mercantilismo, ¿sí? Y déjenme retomar esto desde estas citas de Smith. Dice Smith: sería ridículo proceder seriamente a demostrar que la riqueza, sería ridículo, dice Smith, proceder seriamente a demostrar que la riqueza no consiste en dinero, ni en oro ni plata, sino en lo que el dinero puede comprar y solo vale por lo que puede comprar. Dice Smith, sería verdaderamente ridículo tratar de demostrar que la riqueza no consiste en el oro y la plata, que era el dinero a mediados del siglo XVIII en Europa, sino en los bienes y servicios, lo digo ya en términos más contemporáneos, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Dice Smith, el dinero es el instrumento del comercio, reconocido y establecido, a cambio del cual todas las cosas se entregan sin problema, pero que no siempre resulta igualmente sencillo obtener a cambio de cualquier otra cosa. Dice, los bienes sirven para muchas cosas, aparte de adquirir dinero, pero el dinero, dice Smith, solo sirve para comprar bienes. El dinero solo sirve para comprar bienes, ¿sí? Ahora, dice Smith, intentar aumentar la riqueza de cualquier país introduciendo o bloqueando en él a una cantidad innecesaria de oro y plata, es decir, de dinero, es tan absurdo como intentar aumentar el bienestar de una familia obligándola a tener un número innecesario de utensilios de cocina, ¿sí? Dice, las personas no son mantenidas con oro y plata, sino con bienes de consumo, ¿sí? Luego dice Smith, la importación de oro y plata no es el principal ni mucho menos el único beneficio que una nación deriva de su comercio exterior. Y a ver, hay que explicar este concepto de importación de oro y plata, sobre todo cuando el oro y la plata eran dinero, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se importa oro y plata a un país? Que en contrapartida se exporta algún tipo de bien, ¿sí? Dice Smith, la importación de oro y plata no es el principal ni mucho menos el único beneficio que una nación deriva de su comercio exterior. El comercio exterior, dice Smith, retira la parte excedente del producto de su tierra y su trabajo para la que no existe demanda en el país y trae de vuelta a cambio de ella otras cosas para la que sí hay demanda. ¿Qué es lo que exportamos? Lo que nos sobra. ¿Qué es lo que importamos? Lo que nos falta. Y estamos hablando de bienes.
Que esos bienes se importen y exporten, es decir, se compren o se paguen con dinero, bueno, pues sí, porque eso nos ayuda mucho, ¿sí? Nos ayuda mucho, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está criticando Smith? La creencia de que la riqueza consiste en oro y plata, creencia que lleva, ¿sí?, a intentar por todos los medios necesarios mantener el oro y la plata dentro del país. Porque si el oro y la plata es la riqueza, pues entre más oro y plata tengamos, más ricos seremos. Y dice Smith, el dinero en el lenguaje popular significa riqueza. Y esta noción tan ambigua se ha vuelto tan familiar entre nosotros que incluso aquellos que saben que es absurda olvidan sus propios principios y en su argumentación la dan por supuesta como si fuera una verdad cierta e innegable. ¿Sí? Ahora, ver, fíjense lo que dice Smith. Una vez establecidos los dos principios del sistema mercantil, a saber, que la riqueza consiste en oro y plata y que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas solo mediante la balanza comercial, es decir, mediante las exportaciones por las cuales nos pagan en oro y plata, ¿sí?, o exportando más de lo que se importa, el propósito principal de la política económica, un concepto al cual ya volveremos más adelante, política económica, comenzando por la pregunta, ¿qué es una política económica? ¿En qué consisten las políticas económicas? ¿Sí? El propósito principal de la política económica necesariamente pasó a ser el disminuir todo lo posible la importación de bienes extranjeros para el consumo local y el aumentar todo lo posible la exportación de la producción nacional. Imaginemos un país como Inglaterra, que no tenía minas, que no era el caso de España, que sí tenía las minas de plata de la Nueva España y del Virreinato del Perú, pero imaginemos un país como Inglaterra, que no tiene minas de plata. Bueno, ¿cómo le hace para adquirir la plata? Tiene que exportar algún bien manufacturado por el cual le paguen en plata. Exporta ese bien manufacturado e importa la plata. Ahora, si yo creo erróneamente que la riqueza consiste en el dinero, en una época en la cual el dinero era oro y plata, pues una vez que esa plata entró al país, porque con ella nos pagaron lo que exportamos, hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte para que ese dinero se quede en el país y seamos más ricos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues simple y sencillamente impedir lo más posible las importaciones, porque si nosotros importamos algún bien de otro país, lo tenemos que pagar con plata, entonces entran esos bienes, pero sale esa plata, y desde esta perspectiva errónea, pues ese país se empobrece, porque sí entra algún bien, pero sale la plata en la cual consiste la riqueza. Y si queremos seguir acumulando plata para volvernos más ricos, no solamente hay que impedir las importaciones, sino incentivar, promover, ¿sí?, las exportaciones. Y esa es la esencia de lo que Smith llama el sistema mercantil, que hoy nosotros conocemos como mercantilismo, ¿sí? Dice, sus dos máquinas para enriquecer al país en consecuencia fueron las restricciones a las importaciones y los estímulos a las exportaciones. ¿Sí? Bueno, ahora, quiero tomarme unos minutos para compartir con ustedes una reflexión en torno al mercantilismo, para que entendamos mejor este sistema, y para ello permítanme compartir, ¿sí?, pantalla, porque preparé esto para la sesión
del día de hoy, ¿sí? Círculo Bastiat del día de hoy, ¿sí? Y comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, exportar o importar? Por lo general, cuando se hace la pregunta, la gente responde exportar. Es mucho mejor exportar que importar. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que con lo que exportamos satisfacen sus necesidades los extranjeros, mientras que con lo que importamos satisfacemos nosotros nuestras necesidades. Y desde nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Que los extranjeros, gracias a los productos que les vendemos, exportamos, satisfagan sus necesidades, o que nosotros, gracias a los productos que les compramos a otros países, las importaciones, seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Pues evidentemente que lo segundo. Entonces podríamos concluir que es mejor importar que exportar. Pero debo reconocer que esta pregunta, ¿qué es mejor exportar o importar?, es una pregunta un tanto cuanto capciosa. Es una pregunta errónea. La pregunta correcta es, ¿cuál es el fin y cuál es el medio? ¿Cuál es el fin? ¿Exportar o importar? ¿Y cuál es el medio? ¿Importar o exportar? Ahora, a ver, si queremos comprar, importar, tenemos que vender, exportar. Por lo tanto, importar, comprar en otros países los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, es el fin. Y exportar, vender, es el medio. Y déjenme poner un ejemplo para entender esto. A ver, vamos a suponer que nosotros en México necesitamos importar algún bien, ¿sí?, que no se produce en el país. Y no se produce en el país porque no se puede producir a un costo tal que permita ofrecerlo a un menor precio en comparación con el producto importado. Entonces, necesitamos importar ese bien para satisfacer nuestras necesidades. Primera pregunta, ¿en qué moneda tenemos que pagar los productos importados? Bueno, en nuestro caso, clarísimamente en el dólar, ¿sí? Nosotros lo que importamos lo pagamos con dólares, no con pesos. Podrá haber ahí algunas importaciones, sobre todo si vienen de Europa, que se puedan pagar con euros, o si vienen de Japón con yenes, lo que ustedes gusten y manden, pero por lo general el comercio exterior, no solo de México, sino de muchísimos otros países y prácticamente del mundo entero, ¿sí?, se realiza utilizando como dinero el dólar estadounidense. Y entonces la pregunta es, si yo lo que importo lo tengo que pagar con dólares, ¿cómo le hago para obtener dólares? Pues tengo que exportar. Tengo que venderle algo, por ejemplo, a los estadounidenses para que me lo paguen con dólares y yo con esos dólares poder comprar lo que importamos, ¿sí? Importar es el fin, exportar es el medio, porque comprar es el fin y vender es el medio, ¿sí? A ver, si yo quiero, ¿sí?, comprar algo, necesito dinero para pagarlo. ¿Cómo le hago para obtener dinero? Pues previamente tuve que haber vendido algo, que puede ser mi trabajo, a cambio del salario que se me paga. De esa manera, vendiendo mi trabajo, obtengo el dinero necesario para poder comprar los bienes y servicios con los cuales voy a satisfacer mis necesidades. La venta es un medio y la compra es el fin. Y exportar es vender. Importar es comprar, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿qué es mejor, exportar o importar? Es una pregunta un tanto cuanto capciosa, porque no es que exportar sea mejor que importar o importar sea mejor que exportar. Aquí la pregunta es ¿cuál es el fin y cuál es el medio? ¿Sí? Y los medios tienen toda la importancia que tienen, porque sin ellos no es posible lograr el fin. Pero al final de cuentas debemos de tener muy claro que
con lo que exportamos satisfacen sus necesidades los extranjeros. Con lo que importamos, somos nosotros los que satisfacemos nuestras necesidades. Primer punto a tener en consideración a la hora de analizar, ¿sí?, el tema del mercantilismo, ¿sí? Siguiente pregunta. A ver, la balanza comercial no es otra cosa más que el registro de los intercambios de un país con el resto del mundo. Esa es la balanza comercial. Importaciones y exportaciones. Y con relación a la balanza comercial, existen tres posibilidades. La primera, que la balanza comercial esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad, medido todo esto, por ejemplo, en dólares, que la cantidad exportada sea igual a la cantidad importada. La balanza comercial, en este caso, está en equilibrio. La segunda posibilidad es que la balanza comercial esté en superávit, que la cantidad de dólares de mercancía medida en dólares exportada sea mayor que la cantidad importada. Superávit. Y la tercera posibilidad es el déficit, ¿sí? Que la cantidad exportada sea menor que la cantidad importada. Y aquí la pregunta interesante es, ¿cuál de estas tres opciones, equilibrio, superávit o déficit, es la correcta? Es la deseable. Por lo general, la gente responde superávit, porque la palabra superávit tiene, vamos a decirlo así, un sentido positivo, ¿sí? Sobra. Mientras que la palabra déficit tiene una connotación negativa porque hace referencia a algo que falta. Y de que sobre a que falte, pues mejor que sobre y no que falte. Por lo tanto, ¿sí?, el resultado correcto en materia de balanza comercial sería el superávit, que es precisamente la tesis que mantenían los mercantilistas en épocas de Adam Smith. Ahora, la pregunta es si realmente la opción correcta en materia de balanza comercial es el superávit. ¿Realmente conviene que la balanza comercial sea superavitaria? Que lo que exportamos medido, por ejemplo, en dólares, sea una cantidad mayor a la que importamos? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio para responder esta pregunta. Y para responder esta pregunta, ¿cuál de las tres opciones, equilibrio, superávit o déficit, es la que conviene en materia de balanza comercial? Recurramos al concepto de oferta agregada. Eso es lo que quiere decir OA, oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Sí, la suma de todos los bienes y servicios que se ofrecen en un país. Por eso, agrega. ¿Cómo se calcula la oferta agregada? Es el Producto Interno Bruto, que no es otra cosa más que la producción de bienes y servicios que se realiza en el país, más las importaciones. Eso quiere decir IM, importaciones. A ver, en México, cualquier producto que ustedes compren, la etiqueta dice una de dos. Hecho en México, Producto Interno Bruto. Made in China, importaciones. No hay otra. O se produjo en México o se produjo en otro país y se está ofreciendo en México porque se importó. Pero a esta suma del Producto Interno Bruto más las importaciones, hay que restarle las exportaciones por una razón muy sencilla. No todo lo que se produce en México se termina ofreciendo en México. Parte de esta producción se exporta, razón por la cual no se ofrece en México, razón por la cual no forma parte de la oferta agregada en el país. Entonces, la oferta agregada es Producto Interno Bruto más importaciones menos exportaciones. Ahora, supongamos un Producto Interno Bruto de 1,000 pesos. ¿Sí?
el valor monetario del Producto Interno Bruto, ¿sí?, son 1,000 pesos. Es más, dado que estamos hablando de balanza comercial, supongamos que son $1,000. Bueno, ¿qué pasa si la balanza comercial está en equilibrio? A ver, si la balanza comercial está en equilibrio, eso quiere decir que las exportaciones son iguales a las importaciones. A ver, aquí están importaciones, 100. Aquí están exportaciones, 100. La cantidad es la misma y aquí está el Producto Interno Bruto. Entonces, en equilibrio tenemos $1,000 de Producto Interno Bruto más $100 de importaciones menos $100 de exportaciones. Al final de cuentas, la oferta agregada, ¿sí?, es igual a $1,000. ¿Sí? Hay en el país el equivalente a $1,000 de bienes y servicios que se les están ofreciendo a los consumidores. Bueno, ¿qué pasa si tenemos superávit? A ver, el superávit supone, ¿sí?, que la cantidad exportada es mayor a la cantidad importada, ¿sí? A ver, aquí tenemos, ¿sí?, importaciones 100, exportaciones 200. Hay superávit, ¿sí?, de 100. Hay un superávit de 100. Entonces, Producto Interno Bruto de 1,000, tenemos que mantener constante el Producto Interno Bruto para poder hacer la comparación. Importaciones de 100, 1,100, menos $200 de exportaciones, la oferta agregada es igual a $900. Una cantidad menor a los $1,000 que teníamos en equilibrio. Y obviamente aquí hay un superávit de 100. Los 200 que exportamos menos los 100 que importamos, eso es un superávit de 100. Bueno, ¿qué pasa si la balanza comercial es deficitaria? Que sea deficitaria quiere decir que la cantidad exportada es menor a la cantidad importada. A ver, aquí tenemos la cantidad importada, 200. Aquí tenemos la cantidad exportada, 100. Entonces, en este caso, ¿sí?, tenemos 1,000 de Producto Interno Bruto más 200 de importaciones, 1,200 menos 100 de exportaciones, 1,100. Y tenemos un déficit de 100. 200 menos 100 es un déficit. Déficit supone que es negativo, por eso ya no le puse aquí el signo negativo, de 100. Fíjense, si la balanza comercial está en equilibrio, la disponibilidad de bienes y servicios en esta economía equivale a $1,000. Si la balanza comercial es superavitaria, la disponibilidad de bienes y servicios en esta economía es de $900, menor que la que teníamos en equilibrio. Y si la balanza comercial es deficitaria, la disponibilidad de bienes y servicios es 1,100. ¿Con cuál de las tres posibilidades en materia de balanza comercial, equilibrio, superávit o déficit, se minimiza la escasez? Pues evidentemente que con el déficit. ¿Sí? Claro, porque es más lo que estamos comprando que lo que estamos vendiendo. Y eso permite que la disposición de bienes y servicios ofrecida en el país sea mayor. ¿Sí? ¿Cuál es la opción correcta en materia de balanza comercial? El déficit. ¿Sí? El déficit. ¿Sí? Y esto lo explicó mejor desde mi punto de vista de lo que lo hace Adam Smith en La riqueza de las naciones, David Hume, el famoso filósofo escocés, contemporáneo de Adam Smith, muy amigo de Adam Smith, lo explica perfectamente bien. Dice, a ver,
Si aceptamos que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, que o se producen en el país o se importan de otro país, y hacemos este tipo de ejercicio, pues resulta que lo que ayuda a minimizar la escasez, que es el problema económico de fondo, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, mucho menos gratis, ¿sí? El resultado que minimiza la escasez en materia de balanza comercial es el déficit, no el superávit. Y sin embargo, hoy en día hay muchísima gente, comenzando por muchos economistas, y no digamos uno que otro político, ¿sí?, que cree que lo que hay que hacer es lograr un superávit, no un déficit. Y que cada vez, por ejemplo, en el caso de México, que el INEGI reporta el resultado de la balanza comercial y resulta que fue deficitario, ponen el grito en el cielo diciendo que qué barbaridad, que cómo es posible, que a dónde vamos a llegar, que hay que hacer algo para convertir el déficit en superávit. ¿Sí? Bueno, ahora a ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir, ¿sí?, que la balanza comercial sea deficitaria? ¿Sí? A ver, en el ejemplo anterior, Producto Interno Bruto, $1,000. Importamos $200. ¿Sí? Y exportamos, sí, perdón, importamos $200 y exportamos solamente 100. A ver, con estos $100 que obtuvimos por lo que exportamos, no nos alcanza para pagar los $200 que importamos. Que la balanza comercial sea deficitaria quiere decir que con lo que se exporta, estos 100, no alcanza para pagar, ¿sí?, aquí se me fue una, perdón, lo que se importa, estos 200, por lo que de algún lado debe salir el dinero para pagarlo, para cubrir el déficit. A ver, aquí tenemos un déficit de $100. Ahora, ojo, que haya déficit no quiere decir que haya deuda. Déficit no es sinónimo de deuda. Y déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que yo me voy un fin de semana a los Estados Unidos, ¿sí? Y me voy de compras, ¿sí? Y me llevo $20,000 en efectivo. Y me gasto los $20,000 en comprar bienes y servicios. Bueno, regreso con un déficit de $20,000, pero no regreso endeudado, porque no usé la tarjeta de crédito para pagar lo que compré, porque todo lo pagué en efectivo. Me fui con $20,000 en efectivo. Entonces, el que la balanza comercial sea deficitaria no quiere decir necesariamente que haya deuda. Ahora, si yo me voy un fin de semana a Estados Unidos, compro $20,000 de bienes y servicios y lo pago con tarjeta de crédito, entonces voy a regresar a México con un déficit y además con una deuda, pero son cosas distintas. Entonces, que la balanza comercial sea deficitaria quiere decir que con lo que se exporta, estos $100, que es lo que me pagaron por lo que exportamos, no alcanza para pagar lo que se importa, estos $200 de mercancías importadas, por lo que de algún lado debe salir el dinero, que en este caso son dólares, para pagarlo. Y bueno, y la pregunta es, ¿y de dónde sale o de dónde puede salir ese dinero para pagar el déficit? Lo cual nos lleva a considerar cuáles son las fuentes de divisas de un país. A ver, ¿qué es una divisa? Cualquier otra moneda que no sea la nuestra. A ver, en el caso de México, nuestra moneda es el peso. Bueno, cualquier otra moneda, el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el euro europeo, el yen japonés, que no sea la nuestra, eso es una divisa. Bueno, vamos a quedarnos con el dólar, dado que esa es la moneda con la cual
al menos en México, se realiza la mayor parte de las transacciones comerciales con otros países. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de dólares para México? Bueno, la primera, las exportaciones. Cuando exportamos de México, vamos a poner el ejemplo, a los Estados Unidos, salen bienes. Por ejemplo, automóviles producidos en Aguascalientes. ¿Qué es lo que entra a México? Dólares. Pero no solo las exportaciones son la única fuente de divisas. Están, por ejemplo, las remesas, que son los dólares que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos envían a sus familiares en el país. Bueno, esas remesas son entradas de dólares al país. Inversión extranjera, que puede ser, como se dice, una inversión extranjera de cartera, dólares que vienen a comprar acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, o inversión extranjera directa, dólares que se vienen a invertir de manera directa en México para poner una fábrica, producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos. Otra fuente de entrada de divisas, préstamos. Yo puedo ir a Estados Unidos, pedir un préstamo en dólares y traerme esos dólares a México. Entrada de divisas. Y la quinta fuente de divisas, repatriación de capitales. Vamos a suponer que hace tiempo yo cambié pesos a dólares, me llevé esos dólares a Estados Unidos, ¿sí? Y los deposité en una cuenta de ahorros que me paga intereses. Y ahora cancelo mi cuenta de ahorros y me traigo esos dólares a México. Bueno, esos dólares que entran a México no son producto de una exportación, no son producto de remesas, no son producto de inversión extranjera, no son producto de préstamos. Es una repatriación de capitales. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que si con lo que exportamos no nos alcanza para pagar lo que importamos, y por eso es que tenemos déficit en la balanza comercial, ese déficit se tiene que financiar o con dólares provenientes de las remesas, o con dólares provenientes de inversión extranjera, o con préstamos o con repatriación de capitales. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿sí?, ¿cuál debería de ser la fuente de divisas para financiar el déficit en la balanza comercial? La inversión extranjera directa. Porque matamos dos pájaros de un solo tiro. Obtenemos esos dólares, pero además, sí, se producen bienes y servicios, se crean empleos y se generan ingresos. A ver, ¿cómo funcionaría esta? Vamos a suponer que una empresa extranjera quiere poner una fábrica de lo que produce en el estado de Aguascalientes. ¿Pero qué hace? Trae dólares. Pero con esos dólares no puede pagar en México porque en México la moneda de curso legal es el peso, no los dólares. Entonces, esos dólares los tiene que cambiar a pesos. ¿Y dónde se quedan esos dólares? Pues en el mercado cambiario. En el mercado cambiario, ¿sí? Y yo puedo ir al mercado cambiario a comprar esos dólares para pagar importaciones. Y esos dólares fueron producto de inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, si con lo que exportamos no alcanza para pagar lo que importamos, pero ya se pagó, de algún otro lado, aparte de las exportaciones, ¿sí?, tuvieron que salir, en el ejemplo que estoy poniendo, esos dólares. Remesas, inversión extranjera, préstamos o repatriación de capitales. Ahora, a ver, lo que Smith llamó el sistema mercantil, que luego se llamó mercantilismo. ¿Cuál era el objetivo?
lograr el superávit en la balanza comercial. Y permítanme repetir, ¿sí?, lo que dice Smith, que ya había yo citado hace un momento. Dice, una vez establecidos los dos principios, a saber, que la riqueza consiste en oro y plata, y que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas solo mediante la balanza comercial o exportando más de lo que se importa, el propósito principal de la política económica necesariamente pasa a ser el disminuir todo lo posible la importación de bienes extranjeros para el consumo local y el aumentar todo lo posible la exportación de la producción nacional. Sus dos máquinas, así le llama Smith, para enriquecer al país, en consecuencia, fueron las restricciones a la importación y el estímulo a la exportación. ¿Sí? Y ese es el objetivo precisamente del mercantilismo, lograr el superávit en la balanza comercial, lograr el superávit en la balanza comercial, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo se logra? Los medios para lograr este objetivo: prohibir importaciones, incentivar exportaciones o prohibir e incentivar exportaciones. Ahora, aquí hay que hacer dos consideraciones con relación a esto, por ejemplo, de prohibir importaciones. La primera consideración tiene que ver con la ética y está relacionada con el tema de la justicia, con el tema del respeto a los derechos de las personas. A ver, si el gobierno prohíbe la importación de algún producto, lo que está haciendo es prohibiéndole a sus ciudadanos comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien le dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde le dé la gana, en el país o en otro país, en el extranjero. Y esto tiene que ver con el respeto a los derechos, en concreto en este caso, el respeto al derecho a la libertad individual para comprar lo que me dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien me dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde me dé la gana, en el país o en el extranjero. Y este es un asunto que tiene que ver con la ética. Pero además de la consideración ética, sí, con relación a este medio, prohibir importaciones, con el cual se pretende lograr el objetivo del mercantilismo, que es el superávit en la balanza comercial, además de la consideración ética, está la consideración económica relacionada con la eficacia. Y en la materia de economía es eficaz aquello que ayuda a minimizar la escasez. Pero si tú prohíbes las importaciones, ¿sí?, no estás ayudando a minimizar la escasez. Al contrario, la estás incrementando porque no permites que esos productos que los ciudadanos de tu país están dispuestos a comprar, los puedan comprar porque prohibiste las importaciones. Prohíbes las importaciones, fíjense, si tú prohíbes las importaciones, a la oferta agregada le quitas este componente. ¿Y qué pasa? Pues que la oferta agregada se reduce. Sobre todo si no puedes compensar con mayor producción interna lo que ya no se está importando. Y si se estaba importando, pues es porque resultaba más barato importarlo que producirlo en el país. Entonces, si el gobierno prohíbe las importaciones, pudiera darse el caso que eso que ya no se importa se compense con una mayor producción de eso que ya no se importa en el país. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el costo de producción y a qué precio lo vas a poder ofrecer? ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? A que cuando se toman estas medidas de política económica
como prohibir importaciones, siempre conviene tener los dos puntos de vista. El punto de vista de la ética, punto de vista relacionado con la justicia, con el respeto a los derechos de las personas en general y en concreto de los agentes económicos. A ver, esta pregunta la hago muy en serio. ¿Quién es el gobierno para prohibirnos comprar lo que nos dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien nos dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde nos dé la gana en el país o en el extranjero? ¿Quién es el gobierno para ese efecto? Y la respuesta que doy es absolutamente nadie. El gobierno no tiene ese derecho. Oye, pero es que al final de cuentas muchas veces prohíbe importaciones. Sí, pero no porque tenga el derecho para hacerlo, sino porque tiene el poder para hacerlo. Y el poder del gobierno, ejercido cuando no tiene el derecho de hacerlo, se convierte en un ejercicio totalmente arbitrario de ese poder. De ese poder. Y miren, en la siguiente sesión, sí, vamos a hablar de la política económica. Repito lo que dice Smith. Dice, una vez establecidos los dos principios, a saber, que la riqueza consiste en oro y plata, y que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas solo mediante la balanza comercial o exportando más de lo que se importa, el propósito principal de la política económica, ¿sí?, será prohibir importaciones, incentivar exportaciones o prohibir e incentivar exportaciones. Y en la próxima sesión del Círculo Bastiat, la de la semana entrante, le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario para responder a la pregunta, ¿qué es una política económica? ¿Sí? ¿Por qué se practica? ¿Y cuáles son los resultados de la misma? Y adelanto que cuando el gobierno aplica una política económica, ¿sí?, hay que preguntarse por las consecuencias éticas y económicas de esa política. Y esto es algo que por lo general no se tiene en cuenta, sobre todo el aspecto ético, ¿sí? El aspecto ético, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, ¿sí? Yo dije en la sesión anterior de que cuando estamos analizando esto que dice Smith con relación al sistema mercantil, como él le llama, pues estamos en el mundo del mercantilismo, ¿sí?, que es un conjunto de políticas económicas que estuvieron vigentes, sobre todo en Europa, pues desde mediados del siglo XV hasta mediados finales del siglo XVIII, la era del mercantilismo, sobre la cual se han escrito libros de historia económica muy interesantes. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero yo considero que hoy podemos hablar de un neomercantilismo. A ver, así como se habla de neoliberalismo, yo creo que podemos hablar de un neomercantilismo, cuyo objetivo, ¿sí?, ya no va a ser como lo era en el caso del mercantilismo clásico, lograr el superávit en la balanza comercial, sino proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones. Y dado que se trata de proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones, a este neomercantilismo lo podemos llamar, y por lo general este es el nombre que se le da, proteccionismo. Ahora, ¿cuál es el medio que se utiliza para lograr este objetivo, que es el proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones? Pues prohibir las importaciones. A ver, aquí en el mercantilismo clásico se prohibían las importaciones y se incentivaban las exportaciones para lograr el superávit en la balanza comercial. Ahora, en este neomercantilismo o proteccionismo, ¿sí?,
que tiene como fin proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones, pues el medio es prohibir las importaciones. Y nuevamente tendríamos que hacer las dos consideraciones. La ética relacionada con la justicia, con el respeto a los derechos, y la económica relacionada con la eficacia, con minimizar la escasez. ¿Sí? Ahora, a ver, veamos el caso de México con relación al proteccionismo, al neomercantilismo. Y pongo el caso de México, bueno, pues porque es el que conozco, ¿sí? Y es el que nos interesa en estos momentos. A ver, si nos vamos al artículo 131 de la Constitución, artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leemos lo que vemos aquí en pantalla. Dice, el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación. Estos son los aranceles con los cuales se grava sobre todo las importaciones, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para, ojo, restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional y, ojo, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Pero ojo, a ver, ¿qué es lo que tenemos en México? La posibilidad del proteccionismo. Basta y sobra que el Congreso de la Unión faculte, le dé permiso al Ejecutivo para que éste pueda, sí, restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, ¿sí? El intercambio de productos por el país, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional y, ojo, o de realizar cualquier otro propósito. ¿Cuál puede ser ese otro propósito? Pues cualquiera que el Ejecutivo considere que tiene que llevarse a cabo en beneficio del país. ¿Sí? En beneficio del país. Ahora, a ver, esto es un error. Esto es un error y es verdaderamente increíble que, por ejemplo, tengamos en países como México esa posibilidad, ¿sí? De que se prohíban importaciones, exportaciones, de que no se reconozca el derecho a la libertad individual de cada uno de nosotros para comprar lo que nos dé la gana, a quien nos dé la gana, donde nos dé la gana. Y para poder vender lo que nos dé la gana, a quien nos dé la gana, donde nos dé la gana, siempre y cuando el otro esté dispuesto a comprar. Ahora, ¿qué es lo que debe ser? A ver, el proteccionismo, que es esto que yo llamo neomercantilismo, debe prohibirse a nivel constitucional. Debería quedar prohibido a nivel constitucional. Toda constitución política debe incluir 2 artículos que en esencia digan lo siguiente. 1. A nadie se le prohibirá, limitará o condicionará el derecho a establecer relaciones comerciales con quien más le convenga, sea nacional o extranjero. Por lo tanto, el gobierno se abstendrá de imponer cualquier tipo de medida que prohíba, limite o condicione las relaciones comerciales de los nacionales con los extranjeros.
Esto es exactamente lo contrario de lo que en un momento dado, ¿sí?, le permitiría al Ejecutivo el 131 constitucional, ¿sí? Restringir, prohibir importaciones, exportaciones, ¿sí? Bueno, lo anterior supondría reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho a la libertad para comerciar como a cada quien más le convenga. Como a cada quien más le convenga, ¿sí? Bueno, quería yo compartir con ustedes esto, ¿sí?, para tener una visión más clara del mercantilismo, del lo que yo llamo neomercantilismo, que no es otra cosa más que el proteccionismo, y tener esto como marco teórico para poder entender mejor la crítica que hace Adam Smith a esto que él llamó el sistema mercantil y que hoy se conoce como el sistema mercantilista, ¿no? Y para terminar hoy, sí, vuelvo a Adam Smith. Bueno, a ver, lo retomo para tener completa la idea. Dice, una vez establecidos los dos principios, a saber, que la riqueza consiste en oro y plata y que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas, solo exportando más de lo que importan, el propósito principal de la política económica necesariamente pasó a ser el disminuir todo lo posible la importación de bienes extranjeros para consumo local y el aumentar todo lo posible la exportación de la producción nacional. Sus dos máquinas para enriquecer al país, en consecuencia, es decir, para que entre la mayor cantidad posible de dinero y salga la menor cantidad posible, fueron las restricciones a las importaciones y los estímulos a las exportaciones. Y luego dice Smith, las restricciones a las importaciones fueron de dos clases. Primero, restricciones a la importación desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que podían ser producidos localmente. Ahora, claro, si se podían producir localmente, ¿por qué se importaban? Porque el producto importado se podía ofrecer a menor precio que el producido en el país. Esa es la única respuesta lógica a la pregunta, oye, pero ¿por qué si esto se puede producir en el país, lo estamos importando? Bueno, ¿cuál es la única respuesta lógica a esta pregunta? Porque el producto importado se puede ofrecer a menor precio que el producto nacional. ¿Y por qué? Pues porque el costo de producción del producto importado es menor al costo de producción del producto nacional. Entonces, las restricciones a las importaciones, dice Smith, fueron de dos clases. Primero, restricciones a la importación desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que podían ser producidos localmente. A esto hoy en día se le conoce como sustitución de importaciones. Dejamos de importar esto porque lo vamos a producir en el país. Segundo, restricciones a la importación de bienes de casi cualquier tipo desde aquellos países con los que se suponía que la balanza comercial era desfavorable. A ver, la balanza comercial de nuestro país con el país de enfrente nos es desfavorable, es deficitaria y conviene que sea superavitaria. Por lo tanto, vamos a prohibir la importación, ¿sí?, de productos de los países con los cuales se supone que tenemos balanza comercial deficitaria. Hombre, todo esto parte, ¿sí?, de la ilusión crisohedónica, que es la creencia
de que la riqueza consiste en el dinero, en una época en la cual el dinero era oro y plata. Y la única manera que los países que no tenían minas de oro o plata tenían de hacerse de oro y plata era por medio de las exportaciones. ¿Sí? Era por medio de las exportaciones. ¿Sí? Estas restricciones, la de prohibir la importación de productos de aquellos países con los cuales suponemos, habrá que ver si es cierto, habría que verificarlo empíricamente, tenemos déficit, ¿sí? Consistían a veces en aranceles elevados. A ver, los aranceles son los impuestos con los que los gobiernos gravan sobre todo las importaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo desincentivar la importación de un producto? Grábalo con un arancel muy elevado, que se va a traducir en un aumento en el precio de ese producto importado. ¿Sí? Y a veces, dice Smith, en prohibiciones absolutas. Lo prohíbo. Se prohíbe la importación de ese bien. ¿Sí? Las exportaciones se estimulaban a veces con reembolsos, otras con primas, otras con ventajosos tratados de comercio, aquí ya se hablan de los tratados comerciales, con estados extranjeros y otras mediante el establecimiento de colonias con países lejanos. En pocas palabras, ¿cómo se estimulaban las exportaciones? Con subsidios. Con subsidios, ¿sí? O estableciendo, ¿sí?, tratados ventajosos de comercio, ¿sí?, con las colonias de países lejanos. Esto es algo que vamos a ver en la próxima sesión. En la próxima sesión. Dice, las dos clases de restricciones a la importación antes mencionadas y los 4 estímulos a la exportación son los 6 principales medios mediante los cuales el sistema mercantil propone incrementar la cantidad de oro y plata en cualquier país al inclinar en su favor la balanza comercial. Abordaré uno a uno, ¿sí? Perdón, abordaré a cada uno en un capítulo. Y sin preocuparme demasiado de su supuesta tendencia a introducir dinero en el país, estudiaré esencialmente cuáles son los efectos probables de cada uno, sobre el producto anual de la actividad económica nacional. Sí, a ver, aquí Smith ya nos explicó en qué consiste el sistema mercantil, cuáles son sus objetivos y cuáles son las 6 medidas, 2 relacionadas con desincentivar importaciones y 4 relacionadas con incentivar exportaciones que se utilizan. Y ahora lo que va a ser de aquí en adelante, y es lo que nosotros vamos a empezar a analizar, es cada una de estas medidas por separado y sobre todo, ¿sí?, vamos a ver cuáles son las consecuencias que Smith considera que van a tener estas medidas. Pero esto ya lo veremos en la próxima sesión, la de la semana entrante. Por lo pronto yo agradezco mucho que me hayan acompañado en este ciclo, bueno, en esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, y aquí nos vemos la próxima.